los personajes de la política que conocí en los últimos años y que le tengo un afecto personal importante. Nada más voy a decir, porque realmente es un dirigente que quiero, que me gusta como piensa. Que es más, muchas veces pensamos igual sin habernos hablado, por ejemplo, ¿no? Y eso que él es peronista, y yo soy bastante gorilita, como ustedes saben, sobre todo los oyentes que me lo reclaman en más de una oportunidad. Pero, sin embargo, esto pasa. Es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, militante, obviamente, del justicialismo de toda la vida. Andrés Cuervo Larroque, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Ay, che, tan frío, ¿viste? Yo hasta me declaré tu amor y vos, ay, bueno, todo bien, y dale, decía gracias, yo Bueno, también, te aprecio. es recíproco. Güey. Bueno, Durito pero me salió el por tipo. ahí te comprometo a vos para la nota, ¿viste? No, pero para nada, si igual te voy a pegar, no te preocupes. Así que bueno, Cuervo, vamos a empezar por lo primero, porque es algo que yo hoy intenté contarle un poco a la gente, pero digo, ¿hay problemas de abastecimiento de los comedores escolares? Como comedores escolares, no, perdón, de los comedores, digamos, de los comederos, de los lugares donde los chicos van a veces a tomar la leche, etcétera. No, te diría, en el caso nuestro, te diría que por el contrario, estamos en un nivel de asistencia histórico, pero esto ya desde hace tiempo. Por supuesto que cuando nos tocó arrancar en medio de la pandemia y con todas las dificultades que se dieron, se tomaron medidas extraordinarias que Axel decidió sostenerlas para el tiempo posterior, y hoy nosotros tenemos un plan que es el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria, que asiste a 2.032.000 chicos y chicas todos los días, aparte de lo que es la asistencia al almuerzo y la colación en la escuela. Todos los chicos y chicas tienen la posibilidad de llevar a su casa un módulo alimentario que implica una inversión, te diría, mensual de 20.000 millones de pesos para el Estado provincial. Es el programa alimentario más grande del país. Además de lo que hacemos de asistencia a comedores a través de los municipios y de las organizaciones, que ahí también te diría es un número muy importante. Estamos hablando bimestralmente de 10 millones de kilogramos de alimentos que se entregan, ¿no? 10 millones de kilos de alimentos a comedores y organizaciones sociales. Bimestralmente, Sí. además de lo que es la asistencia, lo que es más de 2 millones de chicos y chicas que reciben, digamos, el almuerzo y la colación en las escuelas, y además se llevan lo que nosotros habíamos implementado en la pandemia, cuando los comedores estaban cerrados obviamente, Es que por los las medidas. chicos o las familias podían ir a buscar, digamos, la comida para los chicos. Claro, eso lo sostuvimos. O sea, nosotros eso implicó duplicar la asistencia, amén de que ya se había aumentado porque el presupuesto cuando ingresó Axel de asistencia en esta materia se aumentó, ¿no? Siempre era una queja, una dificultad el tema de los comedores. O sea, hoy los chicos que van al colegio público en la provincia de Buenos Aires van, desayunan y almuerzan, O merienda. o almuerzan y meriendan, Sí. y aparte se llevan como una bolsita a su casa con la comida. No, es una caja, es un módulo, se lo denomina de esa manera, que tiene aproximadamente 10 kilos de mercadería, alimentos, digamos. Esto también trabajado con nutricionistas y, por supuesto, a través de las escuelas, del consejo escolar, digamos, de los municipios, intervienen un montón de actores, y el padrón sale, obviamente, de los chicos y chicas Del colegio. de los colegios. No hay ningún tipo de discrecionalidad. O sea, es a ver, perdóname la comparación, pero es como una especie de caja pan, no sé, la que hacía Alfonsín, esa caja, digamos, que llevan con alimentos a la casa. No sería así porque te vuelvo a repetir, era el reemplazo de la comida presencial. Después, obviamente, entendimos que por la situación social no había condiciones para, de alguna manera, disolver esa entrega, y se sostuvo. Pero Perfecto. no tiene la misma lógica. Y esto va a través de la escuela, va a través de la escuela. Todo es a través de la escuela, perfecto. Con lo cual, esto sucede. Entonces, los movimientos sociales que están reclamando, le están reclamando a Nación en este caso, no a la provincia de Buenos Aires. No, reclamos siempre va a haber, creo que eso es... en Nación lo que hay, me parece, es una situación en general asociada al programa o al potenciar trabajo, que es lo que la gente conoce vulgarmente como los planes, y es un poco la discusión permanente de las organizaciones.
creo que hoy todos estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande y siempre por supuesto va a haber demanda, y la asistencia, en un momento complejo puede ser mucha, pero naturalmente siempre puede haber algo que se escape. Queda claro. Decime una cosa, Cuervo, vos obviamente viviste como todos nosotros el 2001 y también habrás vivido el 89, cuando hubo manifestaciones callejeras en donde la gente realmente, se abalanzaba sobre lugares para conseguir comida, ¿no? Sí, en el 89 tenía 12 años, ya en el 2001... Bueno, el 89 me acuerdo yo. Me acuerdo yo. Vos sí, pero en el no tenía una actividad político-militante, podría decir. Obviamente, en el 2001 ya sí. La pregunta en este caso, digamos, es de lo que viste vos antes de ayer, que obviamente estás en la provincia de Buenos Aires, sabés, digamos, lo que sucedió. ¿Cuáles son los puntos, digamos, de contacto y cuáles son las diferencias? La diferencia central es la asistencia del Estado. En el 2001 no había asistencia. Vos pensás que esa era una Argentina que había ingresado al neoliberalismo a sangre y fuego, una fractura muy profunda en términos sociales, la crisis, por supuesto, de producto de las políticas liberales de Martínez de Oz, luego todo lo que tuvieron que ver con la hiperinflación y la propia crisis de los 90, pero digamos no había políticas para asistir a una Argentina que se había fracturado. De hecho, se crearon todas después. Primero comenzó Duhalde con el plan de jefes y jefas, y luego, a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, eso se fue, no solo recuperando la actividad económica, el trabajo, sino también se generaron instrumentos como la UH, la Asignación Universal por Hijo, y tantos otros programas que antes no existían, pero ni siquiera estaba en la concepción política, te diría. Entonces, aquel momento fue un momento muy complejo, muy difícil. Hoy estamos viviendo, me parece, una crisis también muy importante por todo lo que tuvo que ver los 4 años de macrismo, más estos 4 años de pandemia, guerra, sequía ahora, dificultades que son innegables. Pero me parece que el dato distintivo es la presencia del Estado. De todas maneras, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo crecieron más los movimientos sociales y la cantidad de planes famosos, digamos, de la que siempre se discute de manera muy, para mi gusto, muy light? Porque obviamente nadie tiene... Yo militaba en el 2001-2002, cuando sale el jefe de hogar, militábamos obviamente en los barrios, en distintos barrios del sur de la ciudad en su momento y de la provincia de Buenos Aires, y fue muy notorio cómo la gente que recibía al jefe de hogar pasó a tener trabajo. Entonces eso se fue desacelerando hasta que sobre el final del gobierno de Cristina el número de beneficiarios era muy chico, alrededor de 200.000 beneficiarios de distintos planes, porque el jefe de hogar se había reformateado. Exacto, porque el jefe de hogar ya tenía laburo y le alcanzaba, después digamos. Se transformaron en otros planes con otros nombres, ¿no? Exacto. Fueron mutando. De hecho había uno que era el programa de inserción laboral que lo manejaba Tomada en el Ministerio de Trabajo, es decir, había muchos instrumentos. Después con el macrismo creció mucho, te diría que se ha triplicado, o un poco más, sí, y en este periodo también, obviamente por la situación de necesidad, claramente han crecido. Uh-huh. Te quiero decir que mientras nosotros estamos hablando, está saliendo del Council of America Milei, y acaba de decir una frase que la verdad me parece interesante tenerla en cuenta. Él dice, vos sabés, viste que ayer estuvo Massa desde Estados Unidos y de alguna u otra manera dejó entrever, y lo dijo también textualmente, que había estado mejor Milei con el Fondo Monetario que Juntos por el Cambio, porque Milei de alguna u otra manera no había puesto, digamos, piedras en el camino. Acaba de decir Milei, saliendo del Consejo de las Américas, que Juntos por el Cambio apuesta al caos económico. Esto está diciendo Milei en este momento, va a ser seguramente la tapa de los diarios mañana, les aviso, pues nada, primero porque está pasando en este momento, interesante también, ahora lo vamos llegado al caso a discutir. ¿Cómo estás viendo la irrupción de Milei, Cuervo? Yo creo que evidentemente es una persona muy inteligente que ha sabido capitalizar una situación de angustia que vive nuestra sociedad, que puede ser material o espiritual, te diría también, y que es el que mejor leyó la crisis de las dos grandes coaliciones que en el 2019 se habían llegado al 90% de los votos. Entonces, en el caso nuestro, por supuesto, por la acción de gobierno, por haber atravesado
o no haber resuelto una crisis heredada y obviamente teniendo en cuenta los atenuantes de la pandemia y la guerra y las dificultades. En el caso yo de Juntos por el Cambio, creo que por la propia acción de Mauricio Macri, que directamente decidió detonar, ¿no?, su espacio y armar una jugada más centrada en su figura. Sin duda el que mejor ha leído ese escenario es Milei. Perdóname, vos me estás diciendo, digamos, que lo que le ha pasado a Juntos por el Cambio en esta última elección, que obviamente quedó perdidoso, si se quiere, si bien salió segundo en términos numéricos, la candidata, que es Patricia Bullrich, ahora está viendo cómo retoma, ¿no?, un poco los votos que había conseguido Larreta, pero digamos que el hacedor de esta mal performance de Juntos por el Cambio para vos es Macri. Y yo creo que, digamos, vos cuando sos oposición tenés menos responsabilidades y evidentemente hubo cuestiones de praxis política que conspiraron contra, y bueno, y el recuerdo, ¿no?, desde ya de los 4 años de su gobierno que no fueron tan lejanos, pero evidentemente hubo maniobras que no favorecieron en términos electorales a Juntos por el Cambio. También esto que me dijiste recién que dijo Milei, está planteando que está claro que son los que menos responsabilidad de gobierno están mostrando hacia futuro, ¿no? Creo que este dato, que yo también tenía la misma información de lo que dijo Massa respecto de Milei, y obviamente lo que estamos haciendo nosotros es porque nos vemos con posibilidades o nos vemos en una disputa para hacer gobierno. Evidentemente quien se siente menos responsable en ese sentido puede tener actitudes de carácter más temerario. Uh-huh. O de desesperación, ¿no? Obviamente. ¿Y cuál crees, digamos, que ha sido en este último tiempo? Vos fuiste uno de los grandes militantes por que la candidatura del justicialismo quedara en manos de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, digamos, perdiste ante la realidad de que ella no quería, ¿no? Obviamente. Es más complejo, no creo que no era una cuestión de voluntad subjetiva, sino de un montón de otros elementos, ¿no? Pero no pasó, digamos. ¿Para vos se equivocó? No, yo creo que Cristina no tomó una decisión en libertad, digamos. En muchos sentidos tomaron la decisión por ella, por un contexto que se había generado, y obviamente, bueno, esto ya es entrar en un terreno contrafáctico. Para mí tampoco tiene sentido, porque nosotros hoy tenemos que abocarnos a que Sergio gane las elecciones, así que no hay tiempo para debates. Yo creo que en todo caso quienes tengan cuestiones reflexivas y debate de lo que ocurrió, lo haremos a partir del 20 de noviembre después del balotaje. Uh-huh. Y en ese sentido, Cuervo, yo te sé un militante, sé que aparte de ser ministro, obviamente vas a salir y estás saliendo a la calle a buscar votos. ¿Cómo se hace en este contexto? Porque, digo, Massa es ministro candidato, obviamente viaja a Estados Unidos, tiene que cumplir pautas del fondo porque heredó ese quilombo y lo tiene que resolver. Pero lo concreto es que el gobierno del peronismo hizo un ajuste, o por lo menos más que un ajuste, devaluó el 22% sin lo que se llama tomar medidas paliativas, ¿no? Se supone que ahora llega, que va a tomar, etcétera, etcétera, pero digo, este delay entre el momento en el cual le haces caso al fondo y el momento en el cual empezás a decir, bueno, pero además yo voy a digamos, repartir por acá, en un contexto tan finito como el que tenemos, ¿no?, de tanta demanda, por decirlo de alguna manera, es complejo. Sí, a ver, repasemos, porque no es que le hicimos caso al fondo. A ver, acá lo que se dio hay un proceso de tensión y de puja, de un acuerdo, por supuesto que fue heredado, que quizás tampoco durante el transcurso de nuestro gobierno resolvimos de manera correcta, y lo que le tocó a Sergio hace varios meses, y él lo explicó también de manera muy clara, fue discutir con el fondo ante la imposición original de un 100% de evaluación, luego un 60%, y finalmente, a partir de las maniobras que fue haciendo el propio Massa, ¿no? En algunos casos sin precedentes, pagar con yuanes, conseguir a último momento el crédito de la CAF o el de Qatar, justamente para poder llegar a las PASO sin tener que aplicar esas medidas que exigía el fondo y que contra el desembolso, ¿no?, de dinero para poder abonar los vencimientos que claramente nosotros no habíamos definido, pero que estaban ahí en el cronograma. Y a partir de eso pudimos llegar a las PASO. Con el resultado estaba claro que el lunes a la mañana se iba a dar un movimiento difícil de ordenar y en ese sentido, por supuesto,
finalmente fue una devaluación del 22 que va a tener esas medidas que vos están planteando, obviamente a partir de ahora, porque lo otro que faltaba era poder terminar de cerrar el acuerdo, que fue lo que se hizo ayer. ¿Cómo se hace para conseguir votos? Mirá, miremos el ejemplo del 2019 de Macri. No había ninguna razón de carácter económico para que él creciera desde las PASO a las elecciones generales y aumentó 2.700.000 votos porque planteó una campaña en términos políticos. Y yo creo que obviamente ahora hay que tomar las medidas de carácter económico que van a ser un aliciente, pero no van a resolver la crisis, y sí tenemos que construir una campaña de carácter político, porque acá es muy claro el dilema, ¿es Massa o la disolución nacional? Digamos, no estamos debatiendo otra cuestión. Y en ese sentido, bueno, habrá que salir a caminar, a patear, a discutir con un primer objetivo que es entrar al balotaje y con un segundo que es después ya una elección nueva, que sería la del balotaje. Es un escenario ya muy futurista. Me quedé helada porque me dijiste que lo vas a copiar a Macri. Bueno, uno siempre observa y mira, evidentemente hay que reconocer que hubo una capacidad en aquel momento de apelar a partir de cuestiones culturales y de carácter político a un voto que en las PASO no había estado. Eso queda claro, pero digamos, ¿cómo se hace en un momento en el cual claramente, como vos sabés bien, Milei representa un poco la frustración de la sociedad, el enojo de la sociedad, pero además, digo, nada, tiene un proyecto, porque finalmente él, mal o bien, ilusoriamente vende los 90 casi como una especie de panacea, que alguna gente, vos sabés que en los 90 hubo hijos y entenados, ¿no? O sea, hubo muchísima gente a la que le fue horrible y un montón de otra gente a la que no fue. Mirá, ahí me pongo yo siempre detesté los 90, pero no importa, a mí en esa época me fue bien y a un montón de otra gente le fue bien. Y que hay como una ilusión óptica extraña que se genera ahí, desde sus patillas hasta... ¿Vos no sentís que Milei tiene una conexión casi peronista en su manera? Yo creo que tiene una forma de interpelar al ciudadano de a pie que está por fuera, te diría, de los formatos más acartonados. Eso creo que es un gran mérito y me parece que el conjunto de la política ha quedado atrapado en dinámicas vinculadas al marketing, al focus group, a los coacheos y a un montón de cuestiones que sin duda nosotros nos han restado, o no solo nosotros, sino creo que también Juntos por el Cambio ha pagado por eso, y él encontró una manera disruptiva de comunicarse de manera directa con el conjunto de la sociedad. Después, creo que lo que él plantea finalmente no tiene basamento en la realidad, porque plantear una vida sin Estado no es posible, no es viable. Sí creo que aquellos que defendemos el rol del Estado estamos en un momento difícil, porque obviamente siempre es compleja esa discusión, porque el mercado tiene todas las de ganar, tiene el poder económico, tiene los medios que siempre van a agradar la capacidad del Estado y de la política, pero yo creo que este es un momento aún más difícil para defender las políticas de Estado, porque hemos atravesado 4 años muy complejos con la pandemia, donde el Estado tuvo un rol muy incómodo, ¿no? Te diría poco simpático, y donde además, por supuesto, esta onda larga de una crisis que viene ya desde casi 8 años, por supuesto que a nosotros nos pone en una situación de mayores dificultades, y él está más liviano justamente para plantear cuestiones que son muy empáticas con la situación emocional de la gente, pero que son poco realizables en la coyuntura que nos toca atravesar y en el diseño político institucional que tienen los países. Y me queda una última, o anteúltima, sí. Igual me tengo que ir a las noticias, pero digo, me queda una última, si tenés unos minutos me la contestás después, que tiene que ver justamente con que si en esta irrupción de Milei que sacude a la clase política, no hay chance... Ahora, no después, no para, digamos, después del 20 de noviembre, como me lo estás planteando, no hay chance ahora de una especie de mea culpa de qué es lo que la clase dirigente, política, etcétera, digamos, ha hecho mal para que Milei sea, digamos, el interpelador más directo de esta parte frustrada, si se quiere, de la sociedad. Dale. ¿La pensás? Vamos a las noticias y cuando volvemos me la contás. Dale. Radio 10.